Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los romances y todo el drama que rodea a nuestras estrellas favoritas. Y hablando de drama, prepárense. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un reencuentro que ha hecho vibrar las redes sociales, y que sinceramente no podía dejar pasar. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y qué pasó en público? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué nos perdimos? Prepárense para un análisis profundo con todos los detalles que necesitan saber, y por supuesto, mi opinión personal sobre el asunto. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chismecito de vez en cuando? Y más cuando se trata de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero agradecerles por estar aquí. Si son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Espero que les guste el contenido y que se queden por mucho tiempo. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones al final del vídeo. ¿Están listos para el chisme? Pues vamos a ello. Bueno, para empezar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordamos, por supuesto, la explosión que fue Love is in the air, o Senkalkam, como se llama en turco. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, era incendiaria. La serie fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. Y no solo en la pantalla, sino que también fuera de ella, la llama del amor se encendió entre Kerem y Hande. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, irradiando felicidad y amor por todas partes. Todos los fans soñábamos con un final feliz, no solo en la serie, sino también en la vida real. La historia de Love is in the air es en sí misma un cuento de hadas moderno. Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, es una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios por una beca que le es retirada. En medio de su desesperación, conoce a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto con una personalidad más bien fría y distante. Un acuerdo de conveniencia, un contrato falso, y una serie de malentendidos, los unen en una relación que inevitablemente evoluciona hacia algo más. La trama, llena de giros inesperados, momentos cómicos y situaciones dramáticas, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre Hande y Kerem era palpable, transmitiendo a la perfección la evolución de sus personajes, desde el odio inicial hasta el amor más profundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas, y llevando a sus protagonistas a la fama internacional. Fuera de la pantalla, la relación entre Kerem y Hande también floreció. Sus fans celebraban cada interacción en redes sociales, cada foto, cada gesto de cariño. Se les veía juntos en eventos, compartiendo viajes y demostrando su amor públicamente. Parecían una pareja perfecta, una historia de amor que trascendía la ficción y se hacía realidad. Sus seguidores soñaban con un futuro juntos, con una boda y una vida compartida. Las revistas del corazón especulaban sobre planes de futuro, y las noticias sobre ellos eran constantes. Eran, sin duda, la pareja del momento. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las más intensas, a veces terminan. Después de un tiempo, Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación. La noticia fue un shock para muchos, aunque como siempre hay rumores que circulaban en la web sobre los motivos, pero solo ellos saben la verdad. Lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Los motivos de la ruptura, como suele suceder, quedaron en la intimidad de la pareja. La prensa especuló sobre diferentes escenarios, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones externas. Pero la realidad probablemente sea una combinación de factores, algo que solo ellos conocen. Lo cierto es que la separación, aunque dolorosa para sus seguidores, es algo común en la vida de las celebridades. Las relaciones sentimentales, especialmente aquellas que se forman bajo el escrutinio público, pueden ser complicadas de mantener. La ruptura marcó el fin de una era para sus fans. Muchos lamentaron la separación, pero la mayoría respetó la decisión de la pareja. Se inició una nueva etapa para ambos donde debían reinventarse, tanto personal como profesionalmente. Ambos eran jóvenes, talentosos y con una exitosa carrera por delante. La ruptura, aunque triste, no podía ser un impedimento para seguir adelante.
Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo. Recientemente se produjo un reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues bien, el encuentro tuvo lugar en un evento. Un evento público, para ser exactos. No se trataba de una cita secreta o un encuentro casual en la calle. Era un evento promocional, algo relacionado con el mundo de la moda. Ambos actores fueron invitados y, para sorpresa de muchos, coincidieron en el mismo lugar. El evento, organizado por una prestigiosa marca de moda, reunió a diversas celebridades turcas, incluyendo a Kerem y Hande. La atmósfera, como era de esperar, era sofisticada y elegante. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala, y los medios de comunicación esperaban ansiosamente cualquier detalle que pudiera captar. La presencia de Kerem y Hande era, sin duda, el plato fuerte de la noche, y todos estaban atentos a su interacción. Las redes sociales, como era de esperar, enloquecieron. Fotos, vídeos y comentarios inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas posibles. Los fans, divididos entre la emoción y la curiosidad, analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. ¿Se saludaron? ¿Cómo fue el saludo? ¿Se mostraron cercanos? ¿Hubo tensión? Todas estas preguntas eran el pan de cada día para los seguidores de la pareja. La expectativa era alta. ¿Cómo reaccionarían al verse? ¿Mantendrían una postura profesional o, por el contrario, se dejarían llevar por los sentimientos? La curiosidad era el motor de las redes sociales, y los fans no tardaron en generar miles de teorías y especulaciones. El reencuentro era el tema del momento, y cada detalle era analizado y comentado. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo reaccionó Kerem Bürsin? ¿Y Hande Erçel? Pues bien, por lo que hemos podido ver en las fotos y vídeos, el reencuentro fue bastante cordial. Sí, cordial es la palabra que mejor lo describe. No hubo grandes muestras de afecto, ni tampoco se notó ninguna tensión evidente. Se saludaron, sonrieron y posaron para las cámaras, pero no hubo nada más allá de eso. El saludo fue breve, un simple hola acompañado de una sonrisa. No hubo abrazos ni besos, ni tampoco una conversación prolongada. Posaron juntos para las fotos, pero mantuvieron una distancia prudencial. La profesionalidad fue la clave de su encuentro y ambos actores cumplieron con su trabajo sin involucrar sus emociones. Kerem, como siempre, se mostró muy profesional y respetuoso. Se le vio sonriente y dispuesto a interactuar con el público y con los medios de comunicación. No dio ninguna declaración incendiaria ni tampoco evitó a Hande. Se limitó a actuar de forma natural y profesional, cumpliendo con su trabajo. Por su parte, Hande también mantuvo una actitud similar. Se mostró elegante y serena, sin hacer comentarios sobre la relación pasada. Ambos demostraron madurez y respeto mutuo. Kerem, conocido por su carisma y profesionalismo, se mostró accesible y amable con todos. Su actitud relajada y despreocupada contrastaba con la expectación generada por el reencuentro. Se le veía disfrutar del evento, charlando con otros invitados y posando para las fotos sin mostrar ninguna señal de incomodidad. Su comportamiento demostró que, a pesar de la situación, estaba dispuesto a cumplir con sus compromisos profesionales. Hande, por otro lado, se mantuvo impecable y elegante. Su presencia irradiaba tranquilidad y serenidad. Se mostró profesional y amable, pero sin excederse. Evitó hacer comentarios sobre la relación pasada, enfocándose en el evento y en su trabajo. Su comportamiento demostró que había madurado y superado la situación, priorizando su carrera y su imagen pública. Es importante destacar que este tipo de eventos son parte de su trabajo, y es fundamental que los actores mantengan una imagen profesional, sin importar los asuntos personales. Y tanto Kerem como Hande lo hicieron a la perfección. No se dejaron llevar por la emoción ni por los sentimientos, sino que supieron mantener la compostura y actuar con elegancia. La madurez y el profesionalismo fueron la clave del encuentro. Ambos actores entendieron la importancia de mantener una imagen pública positiva y evitar cualquier polémica. Su comportamiento demostró que habían superado la ruptura y que estaban dispuestos a seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Significa que han superado por completo su relación? ¿O simplemente están siendo profesionales? Pues, como siempre, la respuesta es complicada.
Es difícil saber lo que realmente pasa por la mente de estas personas. Lo único que podemos hacer es analizar lo que vemos y sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, el reencuentro fue una señal de madurez y respeto por parte de ambos. Demostraron que a pesar de haber tenido una relación en el pasado, son capaces de mantener una buena relación profesional y de comportarse con civilidad en público. Creo que ambos han sabido gestionar muy bien la situación y han evitado crear más drama del necesario. El reencuentro en sí mismo no fue un mensaje explícito, sino un acto de profesionalismo y respeto mutuo. No hubo declaraciones románticas ni gestos afectuosos. Lo que sí hubo fue un claro mensaje de madurez y capacidad de adaptación. Ambos actores, demostrando su valía, mostraron que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional. También es importante tener en cuenta que ambos tienen sus propias vidas y que han seguido adelante con sus carreras. Kerem está enfocado en sus proyectos profesionales y Ande también está trabajando duro. Por lo tanto, es probable que ambos hayan superado la ruptura y que se sientan cómodos compartiendo el mismo espacio en eventos públicos. La vida después de la ruptura para ambos ha sido activa y productiva. Kerem ha estado involucrado en diversos proyectos, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ande, por su parte, ha continuado su carrera con éxito, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Ambos han demostrado su capacidad de reinventarse y de seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Ahora, quiero hablar de un detalle que me pareció muy significativo. A pesar de que no hubo demostraciones públicas de afecto, sí se notó cierta tensión en el ambiente. Los gestos, las miradas, incluso la forma en que evitaban cruzarse demasiado, indicaban que la situación no era tan sencilla como parecía. Sin embargo, esto es completamente normal. Es difícil, por no decir imposible, olvidar por completo una relación que fue tan intensa y significativa. La tensión, aunque sutil, era palpable. Las miradas fugaces, la postura corporal, los silencios. Todo indicaba que aunque habían superado la situación, aún existía cierto grado de incomodidad. Es algo comprensible, ya que las relaciones, especialmente las que dejan una huella, no se borran de la noche a la mañana. Es probable que ambos aún sientan algo el uno por el otro, aunque sea un cariño residual o un sentimiento de respeto. Y sinceramente, ¿quién no tendría algún sentimiento por alguien con quien compartió momentos tan especiales? Lo importante es que, a pesar de todo, han logrado mantener una buena relación profesional y han sabido gestionar la situación de forma madura. Otro detalle que me llamó la atención fue la reacción de los fans. Muchos se mostraron felices y esperanzados de verlos juntos de nuevo, mientras que otros se mantuvieron cautos y respetuosos. Lo más importante es que los fans respeten la decisión de ambos actores y que no presionen ni exijan nada que pueda incomodarlos. El amor, como dice el dicho, no se fuerza, se da de manera natural. La reacción de los fans fue diversa. Algunos se ilusionaron con la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros prefirieron mantener la calma y respetar la situación. Las redes sociales, como siempre, fueron el reflejo de esta diversidad de sentimientos. Lo importante en este caso es que los fans respeten la privacidad de los actores y no generen falsas expectativas. En conclusión, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento que generó mucha expectación y que dio mucho de qué hablar. Aunque no hubo grandes sorpresas, pudimos observar que ambos actores han sabido gestionar muy bien la situación y que mantienen una relación cordial y profesional. Demostraron madurez, respeto y profesionalismo, y sinceramente, eso es lo que más valoro. El reencuentro, más allá de cualquier especulación, fue una lección de profesionalismo y madurez. Ambos actores, con su comportamiento, demostraron que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional, y que pueden mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de su pasado. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ven las cosas de forma diferente? Cuéntenme todo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada, y hemos sacado nuestras propias conclusiones.
Recuerden que esto es solo mi opinión personal, y que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el chisme. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué les pareció y qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y por supuesto, mucho amor por las novelas turcas. Hasta la próxima.